Mongolia es un país donde el tiempo parece haber detenido su marcha y donde las antiguas leyendas se entrelazan con paisajes majestuosos. Aquí se pueden encontrar cadenas montañosas misteriosas que se extienden hasta el horizonte y vastas estepas que guardan innumerables secretos. Cada rincón de esta tierra está lleno de lugares cargados de atmósfera, donde los monumentos arquitectónicos del pasado se integran armoniosamente con los prodigios naturales. ¿Cómo pudieron los seres humanos crear tales construcciones espléndidas que aún hoy causan admiración y respeto? Monasterios de múltiples siglos y fortalezas imponentes, perdidos entre las montañas, cuentan historias de épocas pasadas, cuando estas tierras eran el centro de la cultura y el comercio. Pero ¿qué otros secretos puede esconder esta misteriosa nación llena de lugares asombrosos? El lago Hubsugul, oculto en el corazón de Mongolia, es uno de los lugares más misteriosos y hermosos del planeta. Se cree que el lago se formó hace más de 7 millones de años y su profundidad alcanza los 143 metros, lo que lo convierte en uno de los lagos más profundos del mundo. Las leyendas locales cuentan que en las aguas del Hubsugul habitan criaturas míticas similares al famoso monstruo de Loch Ness. ¿Cómo pudieron las antiguas civilizaciones describir tan exactamente a estos monstruos? Los habitantes de las aldeas cercanas afirman que a veces escuchan extraños sonidos procedentes de las profundidades, lo que añade aún más misterio a este lago ya enigmático. Pero esto no es la única de sus secretos. En las orillas del Hubsugul se han encontrado rastros de antiguas civilizaciones que, parece, desaparecieron sin dejar rastro. Arqueólogos han investigado estos lugares y han descubierto restos de estructuras cultuales que, según algunas teorías, podrían haber servido como lugares de adoración. ¿Qué inspiró a la gente a construir tales santuarios en las orillas de este majestuoso lago? Algunos creen que esto está relacionado con prácticas chamánicas antiguas, pero el verdadero propósito de estas construcciones sigue siendo incierto. Cada nuevo investigador que llega aquí trae consigo la esperanza de desentrañar estos misterios, pero parece que solo levantan un poco el velo sobre algo mucho más profundo y desconocido. Los acantilados de piedra y los misteriosos desfiladeros a lo largo de las orillas parecen susurrar sobre el tiempo en que aquí florecieron antiguas culturas, dejando solo sombras de su grandeza. En sus restos se pueden encontrar artefactos enigmáticos que tal vez puedan arrojar luz sobre los pueblos desaparecidos, pero por ahora solo alimentan nuestra imaginación. El monasterio de Amar-Bayazkalan, perdido entre las majestuosas montañas de Mongolia, es uno de los monumentos más enigmáticos y hermosos de la arquitectura budista. Construido en el siglo XVIII, parece haber salido de las páginas de un libro antiguo, conservando el espíritu de la época y una atmósfera de santidad inefable. Su nombre significa Monasterio de la Liberación Feliz, y al caminar por sus estrechos pasillos, uno puede sentir cómo la historia susurra sus secretos. Cada edificio del monasterio emana una aura mística, y los colores brillantes y los intrincados relieves en las paredes parecen contar historias de ritos olvidados y enseñanzas antiguas. Las grandes estatuas de Buda que protegen las salas sagradas crean la sensación de que observan cada paso de los visitantes.
Pero, ¿qué llevó a los maestros a crear tales obras maestras? ¿Cómo lograron transmitir sus conocimientos a través de los siglos? El monasterio fue construido en el lugar donde, según las leyendas, vivió un gran lamas, whose teachings continue to inspire many. Algunos investigadores creen que este lugar posee una energía especial que atrae a peregrinos de todo el mundo. Pero, ¿qué se oculta detrás de estas antiguas paredes? ¿Cuál era el propósito verdadero de construir una estructura de tales dimensiones en el corazón de la naturaleza salvaje? Con el paso del tiempo, el monasterio se convirtió en víctima de eventos históricos destructivos, pero sus secretos continúan vivos. Las investigaciones muestran que aquí se encontraban artefactos únicos que podrían iluminar aspectos desconocidos de la cultura budista. Por ejemplo, se encontraron manuscritos antiguos que contenían enseñanzas filosóficas complejas y símbolos misteriosos. Pero esto no es la única incógnita que rodea el monasterio de Amarbayasgalan. Su ubicación y características arquitectónicas plantean preguntas sobre el papel que jugó en las antiguas rutas de peregrinación y su importancia para los habitantes locales. Sea cual sea la respuesta, estas preguntas permanecen sin respuesta, dejándonos en espera de futuros descubrimientos. El lago Durgun Nur, ubicado en los paisajes pintorescos de Mongolia, posee una atmósfera misteriosa y enigmática. Sus aguas, que brillan bajo el sol, ocultan innumerables secretos que han atraído durante siglos a investigadores y amantes de la antigüedad. ¿Cómo pudo este lago ser testigo de eventos olvidados que, posiblemente, cambiaron el curso de la historia? Se dice que en las orillas del Durgun Nur se encuentran rastros de antiguas civilizaciones que dejaron símbolos y artefactos misteriosos. Alrededor del lago, los arqueólogos encuentran extrañas construcciones de piedra, perfectamente ajustadas entre sí, que despiertan asombro y admiración. ¿Cómo pudieron los antiguos maestros crear tales estructuras sin las tecnologías modernas? Algunos investigadores sugieren que Durgun Nur podría estar relacionado con antiguos cultos que veneraban el agua como fuente de vida y fuerza. Las leyendas locales cuentan que por la noche en el lago se pueden ver fantasmas de antepasados guardando sus secretos. Pero, ¿qué es lo que realmente oculta este lugar? Gracias a tecnologías modernas como el escaneo láser y la datación por carbono, los científicos continúan estudiando los enigmas que rodean este lago. Al mismo tiempo, los habitantes locales comparten sus historias sobre extraños sonidos y visiones que han experimentado a lo largo de sus orillas. El lago Durgun Nur sigue siendo un enigma sin resolver, lleno de secretos y misterios que esperan ser descubiertos. Con cada nuevo hallazgo, solo rozamos la superficie de sus profundidades. El Parque Nacional Hustai Nuru, ubicado en el corazón de Mongolia, es un lugar misterioso lleno de secretos y leyendas antiguas. Sus majestuosas montañas y vastas estepas ocultan rastros de civilizaciones desaparecidas que alguna vez habitaron estas tierras. Aquí, entre acantilados escarpados y desfiladeros enigmáticos, los arqueólogos encuentran huesos de animales antiguos y misteriosos edificios de piedra que plantean más preguntas de las que responden. El clima en el parque varía desde inviernos rigurosos hasta veranos calurosos,
creando condiciones ideales para una flora y fauna diversas. Sin embargo, aquí, en estos espacios abiertos, se han conservado también secretos de los que solo tenemos información fragmentaria. ¿Cómo pudo prosperar una rica ecosistema en este rincón remoto? ¿Quiénes fueron los seres humanos que dejaron su huella en este frágil paisaje? Las investigaciones muestran que la tierra del parque ha estado habitada desde tiempos antiguos, pero no todos los artefactos pueden explicarse. Por ejemplo, los grandes círculos de piedra encontrados en diferentes partes del parque generan desconcierto. ¿Para qué fueron creados? Algunos sugieren que podrían haber sido lugares sagrados, mientras que otros creen que servían como observatorios astronómicos. Pero esto no es la única misterio que guarda Hustai Nuru. En este parque también puedes encontrar animales raros como el erizo de Mongolia y el caballo de Przewalski, que se han convertido en símbolos de la renovación de la naturaleza. Su existencia también está envuelta en misterio. ¿Cómo han podido sobrevivir en un entorno tan cambiante? Aunque el parque está abierto para su estudio, sus misterios permanecen sin resolver. A muchos investigadores aún les queda por descifrar los códigos del pasado que podrían contener la clave para entender las civilizaciones antiguas que habitaban estas tierras. El Festival Naadam no es solo un espectáculo, sino una sinfonía de antiguas tradiciones, impregnada del espíritu de las estepas de Mongolia. Cada año, al principio de julio, miles de personas se reúnen para ser testigos de este evento monumental que incluye 3 deportes fundamentales: lucha, carreras y tiro con arco. Pero ¿cómo se convirtió este festival en un símbolo de la identidad mongola? Las raíces del Naadam se remontan a tiempos antiguos, cuando servía como método de preparación de guerreros y enriquecimiento de la estrategia militar. Las luchas animadas que se llevaban a cabo al aire libre se acompañaban de canciones y danzas, creando una atmósfera difícil de describir con palabras. Desde su renacimiento en el siglo XIX, esta festividad se convirtió no solo en un homenaje a los antepasados, sino también en un evento crucial para la unidad nacional. En las competiciones de lucha se puede ver cómo la fuerza de la naturaleza y la voluntad humana se unen. Los luchadores, vestidos con trajes tradicionales, representan una historia viva y sus movimientos reflejan antiguos rituales y costumbres. Pero ¿qué hay detrás de estos combates? Quizás sea un intento de recuperar el poder olvidado de los antepasados o una búsqueda de expresión en el mundo moderno. Las carreras, por su parte, se realizan en vastas extensiones donde el viento susurra antiguas leyendas. Los caballos, capaces de alcanzar velocidades increíbles, se convierten no solo en participantes de la carrera, sino también en símbolos de libertad y fuerza. ¿Cómo lograron los jinetes mongoles mantener este arte a lo largo de los siglos? El Festival Naadam no es solo un triunfo del deporte, sino una reflexión de la profundidad espiritual del pueblo mongolo. Cada evento, cada acción, nos sumerge en un mundo donde la historia y la modernidad se entrelazan, creando una atmósfera única. Sin embargo, a pesar de su importancia, el Naadam sigue siendo un enigma que solo revela una pequeña parte de la diversidad y riqueza cultural de Mongolia. La Valle de Orkhon, ubicada en Mongolia,
alberga numerosos misterios que aún no han sido desentrañados por los investigadores. Este territorio, envuelto en leyendas, fue testigo del florecimiento de un gran imperio turco, y sus enigmáticas inscripciones en piedra continúan atrayendo la atención de arqueólogos de todo el mundo. ¿Cómo es posible que civilizaciones tan avanzadas hayan dejado tras de sí tan solo fragmentos de información grabados en forma de misteriosos símbolos? Aquí, entre colinas pintorescas y ríos que discurren, se encuentran monumentos como los famosos monumentos turcos con sus enigmáticas runas. Estas enormes estructuras de piedra, talladas en el siglo VI de nuestra era, portan mensajes inusuales que aún no han sido descifrados. ¿Cuál era su propósito verdadero? ¿Eran simplemente monumentos o algo más grande, como posibles signos sagrados? Investigaciones realizadas con tecnologías modernas, como el escaneo láser, han permitido descubrir detalles adicionales en estas inscripciones antiguas. Algunos científicos sugieren que estas inscripciones no son simples, sino mensajes codificados que podrían revelar aspectos más profundos del contexto histórico de la época. Pero, ¿qué es exactamente lo que nos ocultan? Entre las piedras cubiertas de musgo y la vegetación que cubre la valle, se puede sentir el aliento de la antigüedad. Los habitantes locales a menudo cuentan historias de fenómenos extraños relacionados con este lugar, algo sobrenatural que a veces infunde temor. ¿Cuántos misterios aún no resueltos guarda esta valle enigmática, siendo solo la punta del iceberg en el estudio de las civilizaciones antiguas? Al estudiar la Valle de Orkhon, los científicos se encuentran con uno de los mayores paradoxos de la historia. Cada nuevo descubrimiento subraya que la verdad, posiblemente, está oculta en las profundidades del tiempo, esperando ser finalmente revelada. En esta valle hay más que piedras. Hay también la voz misma de los antiguos pueblos que nos llama a desentrañar sus secretos. Las piedras de los alces en las estepas de Mongolia son misteriosos monumentos antiguos cubiertos de imágenes enigmáticas que fascinan la imaginación. Estos enormes bloques de piedra en los que están talladas siluetas de alces se encuentran en los lugares más inesperados, como si fueran silenciosos testigos de antiguos eventos de los que nada sabemos. ¿Cómo han llegado hasta nosotros estas obras de arte, conservando su misterio? Los investigadores sugieren que estas imágenes fueron creadas hace más de 2000 años, posiblemente en una época en la que los pueblos nómadas habitaban en estos vastos espacios. Algunos científicos las relacionan con prácticas rituales, mientras que otros las conectan con antiguas creencias sobre el mundo animal. Pero, ¿cómo podían estos simples símbolos reflejar ideas espirituales complejas? Los arqueólogos utilizan métodos modernos como el datado por radiocarbono y el escaneo láser para entender mejor estos artefactos, pero algunos aspectos permanecen sin resolver. ¿Qué papel jugaban estos bloques en la vida de nuestros antepasados? Entre las muchas teorías, destaca la idea de que las piedras de los alces no solo servían como monumentos, sino también como puntos de referencia para navegación para los viajeros. Quizás indicaban el camino hacia lugares sagrados o servían como señales para la comunicación entre diferentes tribus. Pero esto no es la única incógnita que rodea estos bloques. Algunos investigadores sugieren que las imágenes podrían tener un significado astronómico, indicando fenómenos celestes importantes. ¿Cómo podían los antiguos conectar el arte con la astronomía, observando las estrellas
y la naturaleza. Cada piedra, como un portal a otra época, plantea más preguntas de las que responde, dejándonos atrapados en el misterio. En las estepas de Mongolia, donde el viento susurra historias antiguas, las piedras de los alces continúan guardando sus secretos como silenciosos guardianes del tiempo, esperando que sus enigmas sean desentrañados. La reserva de caballos salvajes de Przewalski, parte del parque Justai-Nuru, es uno de esos lugares donde la naturaleza y la historia se entrelazan en un misterioso baile. Este espacio protegido, ubicado en las pintorescas montañas de Mongolia, se ha convertido en el hogar de una especie única de caballo que alguna vez se creía extinta. Es asombroso, pero precisamente aquí, entre las interminables estepas y las majestuosas rocas, se encontró en el siglo XIX la última población salvaje de este animal. Durante muchos años, científicos e investigadores se han encontrado con la pregunta: ¿cómo han sobrevivido estos caballos en tales condiciones tan duras? Su capacidad para adaptarse al entorno los llena de admiración y desconcierto. A veces parece que estos elegantes seres poseen un misterioso conocimiento de los antiguos senderos de sus antepasados que alguna vez vagaron por los vastos espacios. Pero esto no es la única misterio oculto en Justai-Nuru. En la zona del parque, arqueólogos han descubierto antiguos grabados rupestres y artefactos que indican que aquí existieron culturas altamente desarrolladas. ¿Cómo pudieron estos seres humanos dejar sus huellas en esta tierra tan remota y por qué desaparecieron? Estas preguntas siguen sin respuesta, atrayendo la atención de científicos e historiadores. En cada sendero, en cada piedra de este lugar, se siente el aliento de la antigüedad. Las sombras oscuras de las montañas, el viento frío que pasa entre las hierbas, crean una atmósfera de misterio sin resolver. Quizás en este enigmático parque se oculten no solo los caballos salvajes, sino también otros secretos esperando ser descubiertos. Algunos investigadores creen que aquí podrían encontrarse restos de antiguas civilizaciones de las que ni siquiera sospechamos. Cada paso por este lugar misterioso podría llevar a nuevos descubrimientos que hagan nuestra visión de la historia aún más compleja. El Pico del Pastor, también conocido como el Pico Malchin, se eleva sobre las vastas estepas mongolas, envuelto en misterio y enigmas. Sus majestuosas rocas, como guardianes de antiguos secretos, conservan rastros de civilizaciones que ya desaparecieron. Como una poderosa montaña, atrae la atención de investigadores y buscadores de aventuras que desean desentrañar sus secretos. A más de 3.000 metros de altura, el Pico del Pastor no es solo un fenómeno natural, sino también un lugar donde se cruzan mitos y realidad. Las leyendas locales cuentan que los espíritus de la montaña protegen este sagrado rincón y también hablan de extraños fenómenos observados en sus alrededores. ¿Qué ocurre realmente en esta misteriosa cadena montañosa? Algunos investigadores sugieren que bajo las rocas se encuentran restos de antiguos templos, que podrían revelar costumbres y creencias de los que alguna vez vivieron aquí. Utilizando tecnologías modernas como el escaneo láser, los científicos ya han comenzado a buscar rastros de estas civilizaciones olvidadas. ¿Qué encontrarán? Tal vez sea solo fantasía, o la realidad podría ser más extraña
de lo que podemos imaginar. Pero esto no es la única pregunta que plantea el Pico del Pastor. En sus alrededores también se encuentran otras enigmas naturales, como formaciones rocosas misteriosas que, según se dice, servían como hitos para antiguos viajeros. ¿Cuál es su verdadero propósito y qué significado tenían para aquellos que vivían en estos lugares? La magia de las cimas montañosas y sus alrededores sigue atrayendo a investigadores que buscan desentrañar los enigmas del pasado. ¿Qué más puede ocultar este majestuoso pico y cuáles secretos esperan ser revelados? El monasterio de Erdenezú, ubicado en el corazón de Mongolia, es una de las santas más enigmáticas que han perdurado desde tiempos antiguos. Fundado en el siglo XVI, se convirtió en el primer monasterio budista del país, pero su historia está llena de misterios y preguntas sin respuesta. ¿Por qué se eligió este lugar para construir un complejo tan monumental? Las masivas paredes del monasterio, construidas con bloques de piedra, inspiran respeto. Cada una de las 33 escaleras hacia la estupa central parece impregnada del espíritu de antiguas enseñanzas. Pero ¿qué ocurre más allá de estas paredes? Las leyendas afirman que los monjes dejaron aquí no solo un legado espiritual, sino también códigos que podrían revelar los secretos de sus enseñanzas. Investigadores modernos utilizan tecnologías avanzadas como el escaneo láser para estudiar la arquitectura del monasterio y sus alrededores. Algunos sugieren que debajo del monasterio podrían encontrarse artefactos antiguos, inaccesibles para la vista humana. Pero, ¿cómo pudo esta compleja estructura pasar desapercibida durante siglos? Desde Erdenezú se puede llegar a otros lugares misteriosos de Mongolia, donde los enigmas sin resolver continúan intrigando a los científicos. ¿Se puede considerar este monasterio solo un oasis de paz o guarda algo más siniestro y misterioso? Entre las majestuosas estupas y las sombras de antiguas columnas, parece que se oye el susurro de aquellos que alguna vez vivieron aquí. Quizás aquí, en el silencio, se encuentran las respuestas a las preguntas que esperan su momento. Monjas desaparecidas, rituales olvidados y secretos inexplorados. Todo esto crea una atmósfera de lo inexplicable en la que Erdenezú sigue siendo un enigma sin resolver. La estatua de Genghis Khan a caballo, que se alza a 30 metros sobre el nivel del suelo, no es solo un monumento majestuoso, sino también un símbolo de los misterios que envuelven la vida del gran conquistador. Esta obra, realizada en acero inoxidable, refleja la luz de tal manera que parece que la historia misma cobra vida en su superficie. Pero, ¿qué se oculta tras la imagen de este legendario líder? A su alrededor hay numerosos objetos, cada uno de los cuales guarda su propio secreto. Por ejemplo, en el museo subterráneo se pueden ver artefactos únicos relacionados con la época de Genghis Khan, armas, joyas e incluso mapas antiguos que cuentan sobre sus conquistas. Sin embargo, a pesar de todas estas descubiertas, persiste la pregunta: ¿cómo logró este gran líder crear un imperio que abarcó casi todo el mundo conocido? Los habitantes locales aseguran que la estatua fue instalada en un lugar sagrado que, según las antiguas leyendas, está relacionado con los espíritus de los antepasados. Algunos investigadores creen que aquí,
En la tierra donde alguna vez deambularon poderosos nómadas, se ocultan aún más antiguos secretos que esperan ser revelados. ¿Cómo pudo el glorioso pueblo mongólico crear mitos que aún hoy permanecen sin desentrañar? Mientras unos investigan los hechos históricos y tratan de reconstruir la cronología de los eventos, otros se centran en los aspectos místicos de este lugar. Quizás en esta colina sagrada realmente se oculta algo más que un simple monumento. Aunque la estatua de Genghis Khan atrae a miles de turistas, su propia historia sigue envuelta en un velo de misterios y enigmas, esperando ser desvelada. El desierto de Gobi no es simplemente una vasta extensión de arena y rocas. Es un lugar que oculta innumerables misterios, desde antiguas rutas de nómadas hasta enigmáticos artefactos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. En sus extensas tierras se han encontrado rastros de antiguas civilizaciones que dejaron enigmáticos signos en las rocas. Algunos investigadores sugieren que estos podrían ser elementos de antiguos mapas o incluso indicadores de lugares sagrados. ¿Cómo pudieron estos pueblos crear tales símbolos complejos en un clima tan riguroso? Entre los hallazgos realizados en Gobi se encuentran fósiles de dinosaurios que han sido la base de numerosas teorías sobre cómo la vida se desarrolló en esta tierra hace millones de años. Estos antiguos seres que dejaron sus huellas en las arenas llenan el ambiente de misterio. ¿Qué más podría estar oculto bajo la superficie de esta vasta desierto? Las investigaciones realizadas con tecnologías modernas, como el escaneo láser, abren nuevas perspectivas para el estudio del Gobi. Algunos científicos creen que bajo la capa de arena podrían encontrarse ciudades enteras olvidadas por el tiempo. ¿Cómo pudieron desaparecer tales comunidades tan avanzadas dejando solo sombras y leyendas? Pero esto no es la única misterio oculto en las profundidades del Gobi. Aquí también se encuentran estructuras enigmáticas que podrían ser restos de antiguos observatorios o santuarios. Las preguntas persisten. ¿Qué exactamente buscaban los antiguos astrónomos en este rincón olvidado del mundo? ¿Por qué fueron abandonadas estas construcciones y quiénes fueron sus creadores? Cada hallazgo en el desierto de Gobi añade nuevos detalles a la imagen de la antigua historia, pero muchas incógnitas aún esperan ser resueltas. Tal vez, bajo el ardiente sol del Gobi, se encuentren las respuestas a las preguntas que nos han preocupado durante siglos. Los restos del monasterio de Ongi, perdidos en las inmensas extensiones del desierto, representan un lugar verdaderamente misterioso. Estas antiguas ruinas, que en su día fueron un complejo majestuoso, hoy están sumergidas en el silencio, y sus paredes guardan susurros de épocas pasadas y misterios sin resolver. ¿Cómo pudo este monasterio próspero, construido en el siglo VII, transformarse en ruinas abandonadas? Los grandes bloques de piedra, perfectamente ajustados entre sí, crean una sensación de poder y al mismo tiempo de vulnerabilidad. Aquí, entre las ruinas, se puede sentir el aliento de la historia. Los ríos de tiempo que alguna vez trajeron aquí a los peregrinos, ahora solo dejan eco en los pasillos abandonados. ¿Cuáles fueron las verdaderas causas del declive de este lugar sagrado?
Algunos investigadores sugieren que el monasterio fue el centro de la vida religiosa, atrayendo a muchos creyentes. Pero, ¿qué ocurrió cuando sus puertas se cerraron? ¿Existe una relación entre su caída y los cataclismos naturales mencionados en textos antiguos? Esta es solo una de las teorías, pero perhaps behind them there are also darker, mystical causes. Los habitantes locales cuentan historias de fenómenos extraños que ocurren en las inmediaciones del monasterio y de misteriosos fuegos que a veces se pueden ver en el cielo nocturno. Estas historias añaden aún más misterio al lugar donde la historia y el mito se entrelazan en una sola. Quizás aquí, en la sombra de estas antiguas paredes, se encuentran las respuestas a las preguntas que atormentan a los investigadores. Los restos de Ongi continúan siendo un enigma sin resolver, que invita a su estudio y reflexión. Ninguna investigación ha podido explicar definitivamente qué ocurrió con este lugar, y el misterio persiste. Los petroglifos de Altai son un misterio envuelto en un resplandor fantasmal de la antigüedad. Situados a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, estos enigmáticos dibujos tallados en las rocas parecen ser testigos vivos de épocas pasadas. Cada dibujo, cada línea y símbolo pueden contar la historia de las personas que alguna vez caminaron por estas tierras, pero ¿qué exactamente querían transmitir a sus descendientes? Entre los petroglifos se pueden ver imágenes de animales, personas y hasta seres mitológicos. Algunos de ellos son verdaderas obras maestras de arte, realizadas con una asombrosa habilidad, lo que plantea preguntas. ¿Cómo los artistas antiguos lograron crear tales composiciones complejas? Quizás utilizaron rituales especiales para transmitir sus conocimientos y creencias, pero ¿qué exactamente se oculta detrás de estos dibujos? Los investigadores proponen diversas teorías sobre el propósito de estos petroglifos. Algunos creen que podrían ser signos rituales, mientras que otros sugieren que las imágenes servían como mapas o indicadores. Sin embargo, por convincentes que sean estas hipótesis, ninguna de ellas explica todos los detalles que se ocultan en estos enigmáticos dibujos. Con cada nuevo descubrimiento, los científicos se enfrentan a más misterios. ¿Cómo pudo una cultura tan avanzada dejar solo testimonios de piedra y no crónicas escritas? Quizás esto sea solo la punta del iceberg y debajo de la superficie se oculten aún más profundas verdades que esperan ser reveladas. La roca de Taihar Chulu, que se eleva sobre las vastas extensiones de Mongolia, es una de las formaciones naturales más enigmáticas del planeta. Sus grandes bloques de piedra, cubiertos de extraños dibujos e inscripciones, despiertan numerosas preguntas entre los investigadores. ¿Qué significan estos símbolos? ¿Quién los dejó? Los antiguos pueblos que habitaban estas tierras veían en Taihar Chulu un lugar sagrado, pero sus secretos nos han eludido. Cada imagen en la roca, ya sea un signo misterioso o una representación de animales, parece susurrar sobre épocas pasadas. Los investigadores creen que estos dibujos rupestres pueden estar relacionados con rituales destinados a apaciguar los espíritus de la naturaleza. ¿Cómo pudieron estos antiguos artistas plasmar sus pensamientos en la piedra, dejándonos solo pistas sobre sus creencias y costumbres?
Entre las teorías sobre el origen de Taihar Chulu, existe la idea de que la roca podría haber servido como punto de referencia para los viajeros que recorrían sus rutas a través de las infinitas estepas. Algunos científicos incluso sugieren que aquí podrían haber pasado antiguas rutas comerciales que unían diversas civilizaciones. Pero, ¿cómo pudieron estos logros perderse en el tiempo, dejando solo una piedra que guarda silencio sobre su grandeza? Se cree que Taihar Chulu también está relacionado con las leyendas sobre los espíritus de los antepasados que protegen esta tierra. Los habitantes locales aún cuentan historias sobre cómo, por la noche, desde la cima de la roca se oyen sonidos misteriosos, como si los propios espíritus hablaran con los humanos. Así, la roca de Taihar Chulu sigue guardando sus secretos, dejándonos con preguntas a las que posiblemente nunca encontraremos respuesta. ¿Qué más ocultan estas antiguas piedras? ¿Qué historias esperan ser contadas de nuevo? Chagán Subarga, conocida como la Estupa Blanca, es un fascinante fenómeno natural que oculta múltiples secretos y enigmas. Estas formaciones rocosas, situadas en los infinitos desiertos de Gobi, impresionan por sus formas caprichosas que recuerdan antiguas construcciones arquitectónicas. ¿Cómo pudieron surgir tales formaciones extrañas en este clima severo, lleno de viento desértico y misterios del pasado? Las formaciones rocosas tienen una altura de hasta 30 metros y se extienden por varios kilómetros. Sus paredes blancas brillan bajo el sol, creando una sensación de lugar sagrado. Los investigadores sugieren que estas formaciones podrían ser resultado de la erosión a lo largo de siglos, pero la pregunta sobre su significado para las antiguas civilizaciones sigue abierta. Quizás aquí se realizaban rituales o este lugar servía como punto de referencia para los viajeros en el desierto en silencio. Sin embargo, esto no es la única misterio relacionado con Chagán Subarga. En sus alrededores también se encuentran otros artefactos enigmáticos, como círculos de piedra misteriosos y petroglifos antiguos que podrían revelar sobre civilizaciones olvidadas. ¿Cuál era su relación con este lugar? ¿Qué intentaban capturar en sus imágenes? Los habitantes locales comparten leyendas sobre que en estos lugares habitaban espíritus que protegían los antiguos secretos. Tales cuentos avivan el interés por este misterioso rincón del mundo. A pesar de los esfuerzos de arqueólogos e investigadores, los misterios de Chagán Subarga continúan sin resolver, dejándonos en admiración ante la grandeza de la naturaleza y la profundidad de la historia oculta bajo capas de tiempo. El Parque Nacional de Travancore en Mongolia no es solo un paisaje pintoresco y montañas majestuosas, sino un lugar donde se encuentran el misterio y la historia. Aquí, entre picos afilados y cordilleras nevadas, se ocultan secretos antiguos que continúan intrigando a los investigadores y viajeros. ¿Cómo pudieron los pueblos antiguos establecerse en tales condiciones remotas y duras, dejando solo rastros vagos? Las formaciones rocosas únicas, envueltas en leyendas, crean una atmósfera de lo desconocido. A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar se encuentran glaciares que, según los científicos, podrían contener reliquias antiguas esperando ser descubiertas. ¿Qué mentes podrían haber creado tales estructuras, considerando las condiciones en las que vivían?
Entre los habitantes locales circulan rumores sobre signos misteriosos en las rocas que podrían ser rastros de una escritura olvidada. Algunos investigadores sugieren que esto podría estar relacionado con rituales antiguos, pero no se han encontrado respuestas definitivas. Quizás estos símbolos misteriosos cuenten historias que aún no estamos preparados para entender. En cada paso por este parque enigmático surge una pregunta. ¿Qué más está oculto bajo la espesa capa de glaciares y en las entrañas de las montañas? Los investigadores sienten aquí cómo la historia les susurra al oído, envolviéndolos con su aliento. En esta belleza muda, rodeada de picos majestuosos, sin duda, se ocultan muchos secretos esperando su momento. Cerca de la base de la montaña de Tabancor se encuentran restos de enterramientos antiguos que podrían revelar detalles sobre la vida de las personas que habitaron estos lugares hace miles de años. Pero ¿cuáles eran sus costumbres y creencias? ¿Y por qué eligieron este lugar para descansar eternamente? El monasterio de Gandan, ubicado en el corazón de Ulan Bator, no solo es un importante centro religioso, sino también un verdadero símbolo del patrimonio cultural de Mongolia. Sus majestuosas techumbres escalonadas y los brillantes estandartes de oración crean una atmósfera de misterio que atrae a peregrinos y turistas de todo el mundo. Al entrar en sus sagrados límites, uno es envuelto por el aroma de incienso y los sonidos de las oraciones crean la sensación de que el tiempo se ha detenido. Fundado a principios del siglo XIX, Gandan se convirtió en el hogar de numerosos monjes que preservan las antiguas tradiciones del budismo tibetano. Pero ¿qué secretos guardan estas santas paredes? Dentro del monasterio se encuentra la famosa estatua de Maitreya, de varios metros de altura, que según las leyendas protege la paz y la felicidad para todos los seres vivos. ¿Cómo lograron los maestros de la antigüedad crear una figura tan majestuosa de oro y piedras preciosas? Cada rincón del monasterio está lleno de enigmas y historias. En sus bibliotecas se conservan manuscritos únicos, muchos de los cuales permanecen sin descifrar, como si guardaran secretos que la humanidad aún no está preparada para desentrañar. Los habitantes locales cuentan sobre extrañas visiones y experiencias místicas que han tenido en este lugar sagrado, añadiendo aún más misterios a los hechos ya conocidos. Pero esto no es la única incógnita relacionada con Gandan. En una ocasión, debido a las represalias políticas, el monasterio fue prácticamente destruido, pero a pesar de esto, renació, lo que dio lugar a numerosas preguntas sobre su verdadero destino. ¿Cómo pudo el monasterio superar tales pruebas y mantener su esencia espiritual? Gandan sigue atrayendo a científicos e investigadores de aventuras que buscan desentrañar sus secretos. Con cada nuevo descubrimiento surgen más preguntas que permanecen sin respuesta. Bayansag, conocido como las Rocas Ardientes, representa un enigma envuelto en múltiples mitos y secretos. Estas majestuosas formaciones rojas se encuentran en el sur de Mongolia, como lenguas de fuego emergiendo de las entrañas de la tierra, y atraen a investigadores y aventureros que buscan respuestas a las preguntas que se ocultan en sus profundidades. Aquí, entre acantilados y dunas de arena, se han encontrado fósiles de dinosaurios que existieron hace millones de años. ¿Cómo es posible
que en este lugar desértico alguna vez reinaran gigantescos reptiles. Las únicas hallazgos indican que en la antigüedad Bayansag era un oasis verde lleno de vida. Los arqueólogos sugieren que en las rocas ardientes no solo pueden encontrarse fósiles de dinosaurios, sino también artefactos pertenecientes a antiguas civilizaciones que dejaron sus huellas en esta tierra hostil. Algunos investigadores incluso proponen que por estas tierras pasaba una importante ruta comercial que conectaba diversas culturas. Pero esto no es todo lo que se oculta en Bayansag. Las leyendas locales cuentan que bajo las rocas hay un reino subterráneo lleno de tesoros invaluables, esperando su momento. Con cada nuevo hallazgo, las preguntas solo se multiplican. ¿Qué más puede esconder este lugar misterioso? Recientes descubrimientos, como fósiles de varios metros de longitud, ponen en duda nuestros conocimientos sobre la fauna antigua. ¿Cómo pudo desaparecer tal grandeza, dejando solo estos silenciosos testigos de piedra? Bayansag sigue siendo un lugar donde cada paso abre nuevos horizontes y sus secretos continúan atrayendo a los buscadores de aventuras. En medio del bullicio de las calles de Ulan Bator se encuentra la plaza de Suge Bator, un lugar donde la historia y el misterio se entrelazan en un baile único. Aquí, bajo el cielo abierto, se alza un monumento dedicado a los eventos revolucionarios del principio del siglo XX. Pero ¿qué hay detrás de su creación y su significado? Este símbolo de libertad se convirtió no solo en el centro de la ciudad, sino también en un lugar donde se entrelazan las vidas de las personas que respiran el aire de las épocas pasadas. En la plaza a menudo se realizan eventos masivos y cada piedra aquí parece guardar el susurro de aquellos que soñaban con el cambio. Las paredes de los edificios circundantes han absorbido historias de lucha y esperanza. Pero ¿qué exactamente inspiró a la gente a realizar estos logros? Los residentes locales cuentan sobre eventos misteriosos que no están escritos en los libros de texto, sobre signos del destino y presagios que precedieron a la revolución. No muy lejos de la plaza, hay monumentos que también están envueltos en un velo de misterios. Algunos investigadores afirman que la simbología de estos edificios contiene mensajes ocultos que pueden throw light on aspects unknown of the history of Mongolia. ¿Cómo pudieron nuestros antepasados codificar tales mensajes complejos en piedra? Pero esto no es la única misterio que espera ser revelado. La plaza sirve como lugar de encuentro para aquellos que buscan no solo respuestas, sino también inspiración, como si el mismo aire aquí susurrara sobre el pasado. Suge Bator se convirtió no solo en un lugar en la ciudad, sino también en un símbolo de la lucha por la libertad, que sigue despertando el interés de los historiadores y viajeros que buscan desentrañar sus misterios sin resolver. Con cada nuevo descubrimiento, la plaza abre nuevos horizontes para la investigación, dejando la pregunta: ¿cuáles son las otras misterios que esta tierra misteriosa oculta? El lago Terin Tsagan, rodeado por majestuosas montañas, parece ocultar en sus aguas innumerables secretos. Su superficie transparente refleja no solo el cielo, sino también antiguas leyendas que se remontan a la época en que las tribus locales adoraban a los espíritus de la naturaleza.
¿Cómo pudo esta belleza ser el hogar de enigmas que aún no han sido resueltos? No muy lejos del lago se alza el volcán Morgo, cuyas corrientes de lava formaron extrañas formas, como si fueran gigantescas esculturas creadas por la propia naturaleza. Sus últimas erupciones ocurrieron hace varios miles de años, pero sus efectos aún se sienten en el paisaje circundante. ¿Cuáles fueron las causas de esta actividad volcánica? Quizá los habitantes locales cuentan que en estas tierras a menudo se encuentran fenómenos extraños, luces misteriosas en el horizonte y sonidos que no pueden explicarse. Algunos creen que son espíritus olvidados de sus antepasados, mientras que otros piensan que es solo una jugada de la luz y la sombra. Pero, ¿cómo explicar estos fenómenos inexplicables que continúan intrigando a los valientes? Entre estos milagros de la naturaleza también se pueden encontrar rastros de antiguos seres humanos que dejaron sus misteriosos símbolos en las rocas. Estos signos, posiblemente, formaban parte de antiguos rituales o mapas que indicaban el camino hacia los tesoros. Pero, ¿qué significan exactamente? Las respuestas se nos escapan, dejando solo preguntas sobre qué ocurrió en este rincón misterioso del mundo. No muy lejos del lago y del volcán se encuentran ruinas de antiguos asentamientos que alguna vez estuvieron llenos de vida. Estos valiosos artefactos solo subrayan lo vasto e intrigante que es la historia de esta región. Las dunas cantantes de Congorinels son uno de los fenómenos naturales más enigmáticos del planeta. Ubicadas en el sur de Mongolia, estas dunas, que alcanzan una altura de 100 metros, emiten sonidos extraños cuando el viento pasa a través de sus colinas arenosas. Parece que la misma naturaleza susurra secretos antiguos que se perdieron en el tiempo. Los habitantes locales cuentan leyendas relacionadas con estas dunas. En ellas se oyen las voces de los antepasados que alguna vez caminaron por estas tierras. Los científicos sugieren que el sonido se produce debido al roce de las arenas entre sí, pero esta explicación no abarca toda la extrañeza del fenómeno. ¿Cómo puede una simple estructura arenosa producir sonidos tan melodiosos como si fueran creados artificialmente? Al estudiar las dunas cantantes, los investigadores se encuentran con muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo afectan exactamente la forma y la composición de la arena al sonido? Algunos sugieren que las dunas podrían haber sido lugares sagrados para antiguas civilizaciones que las utilizaban en rituales. Pero, ¿qué intentaban transmitir a través de estos sonidos? Instrumentos científicos como el escaneo láser ayudan a revelar la estructura de las dunas, pero muchos aspectos permanecen sin resolver. El viento, moviendo la arena, crea y destruye ondas sonoras, pero ¿por qué precisamente aquí, en estos vastos espacios, surgen estas melodías? Las dunas cantantes de Congorinels siguen siendo uno de esos lugares donde la ciencia y la mitología se cruzan, creando un espacio asombroso para la reflexión. Quizás estos sonidos no son solo un fenómeno natural, sino una grabación de la historia antigua que espera su momento para ser escuchada. En lo más profundo del corazón de Mongolia, entre picos montañosos y vastos espacios, fluye el río Ulan-Kutgalan, cuyas aguas, como si se retorcieran, transportan consigo innumerables mitos y leyendas. Aquí, entre rocas pintorescas,
se oculta una cascada cuyas aguas caen desde lo alto en un abismo, creando un espectáculo hipnótico que atrae a investigadores y buscadores de aventuras. Pero, ¿qué se esconde detrás de esta belleza natural? Algunos habitantes locales creen que en estas aguas habitan espíritus ancestrales que protegen estas tierras de visitantes no deseados. Dicen que en noches neblinosas se puede escuchar el susurro de voces antiguas que llaman a aquellos que se atreven a acercarse demasiado. El agua del Ulan Kutgalan está cargada de minerales, los mismos que se utilizaban en los rituales de antiguos chamanes, y muchos investigadores se preguntan, ¿podrían estas fuerzas influir en la salud y el destino de aquellos que se detienen aquí? Existen múltiples hipótesis sobre cómo el río y su cascada se convirtieron en un centro de atracción para entidades misteriosas. Algunos investigadores relacionan esto con prácticas cultivadas en la antigüedad que se remontan a civilizaciones olvidadas, que dejaron solo pistas de su existencia. Pero esto no es la única misterio que se oculta en estos lugares. Entre grandes rocas y árboles milenarios, los arqueólogos encuentran rastros que indican que aquí alguna vez se encontraban santuarios. Estos lugares tienen un significado astronómico. Podrían haber servido para observar las estrellas y las estaciones. ¿Cómo pudieron los antiguos, sin tecnología moderna, construir tales estructuras precisas? Hoy en día quedan muchas preguntas sin respuesta, y los misterios del río Ulan Kutgalan aún esperan a su descubridor. Quizás aquí, entre el rugido de las cascadas y los bosques enigmáticos, se encuentren las respuestas a muchas de las preguntas de nuestra historia. El lago Hargas en Mongolia, perdido entre las vastas estepas, guarda numerosos secretos envueltos en una atmósfera de antigüedad. Sus aguas, como un espejo, reflejan no solo los astros celestiales, sino también las leyendas místicas asociadas con este lugar. Se sabe que en las cercanías del lago se encontraron misteriosos artefactos dejados por civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo. Pero ¿quiénes eran y qué les da a este lugar un aura de misterio? En el fondo del Harjas, según algunas suposiciones, podrían encontrarse restos de antiguos asentamientos. Los arqueólogos creen que aquí había objetos sagrados que servían como lugares de adoración. Extraños símbolos grabados en las rocas podrían ser mensajes cifrados dejados por nuestros antepasados. Pero, ¿qué querían decirnos a las generaciones futuras? Las investigaciones muestran que el lago podría haber sido un importante centro de comercio e intercambio entre diferentes tribus. Pero ¿cómo pudieron desaparecer tan rápidamente estas conexiones culturales? Algunos creen que los cambios climáticos jugaron un papel, pero otros sugieren causas más misteriosas, como maldiciones antiguas o conocimientos inaccesibles. A orillas del Harjas, los habitantes locales cuentan historias de fenómenos extraños, fuegos misteriosos que aparecen en la superficie del agua y ecos de pasos que se oyen en la noche. Este lugar no deja indiferente a nadie que lo visite. ¿Qué otros secretos guarda el lago y qué respuestas esperan sus investigadores sumergidos en sus profundidades?